Muy buenos días, estimados alumnos del primero B, estimadas alumnas del primero A. Las saludo quizás por última vez, ya que la profesora Karina ya se encuentra de vuelta y va a poder acompañarlas en las próximas clases de lenguaje. Nosotros seguimos trabajando, espero que hayan tenido una excelente semana de pruebas trimestrales y, como siempre, seguiremos trabajando en la comprensión lectora. Lo que hoy aprenderán, el objetivo para esta clase, como ha sido la tónica en todas estas jornadas de comprensión lectora, son leer comprensivamente textos de diferentes tipos e identificar y aplicar estrategias de comprensión lectora. Para retomar nuestras labores académicas, en primer lugar les voy a compartir un microcuento, parte y ganadora del Premio al Talento Joven del concurso Santiago en 100 Palabras. Este concurso de microrelatos. Dice así, se llama Soy una pirata. Estaba sentada fuera del consultorio esperando mi hora de atención. De la nada se me acercó una pequeña niña que me preguntó por qué tenía un parche en el ojo. Le respondí que era una pirata en busca del tesoro. Su mamá, quien la llevaba de la mano, me miró casi suplicando que no dijese nada. Era una carabinera. Esto fue escrito por Josefa Salgado Zambrano, una niña de 15 años de Puente Alto, quien ganó, como ya decía, el premio al talento joven en este concurso. Lo importante es leer este cuento con bastante detención y relacionarlo a qué experiencias cercanas, quizás no nuestras, pero de lo que vemos en nuestro entorno o lo que ha pasado en la contingencia, cuál de estos elementos está refiriendo. Los invito a que reflexionen sobre el contenido de este cuento, de este microcuento para ser más exacto. Ahora debemos volver a donde nos habíamos quedado en nuestras clases de comprensión lectora. Lo último que fue enviado fue un poema llamado Volverán las oscuras golondrinas, y en base a esto se formularon una serie de preguntas de comprensión lectora. El poema decía así. La primera estrofa decía: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el bueno refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas de días, esas no volverán. Ahora vamos a interrogar de alguna manera este texto para ir respondiendo a las preguntas que aparecían en la ficha de lectura y que ustedes recibieron. Antes de llegar a las preguntas de alternativa que ustedes respondieron, voy a plantear una serie de preguntas que vamos a ir respondiendo a medida que avancemos. Estas son preguntas abiertas para que nos permitan, que nos sirvan como dirección para ir trabajando en este texto, para poder ir entendiéndolo de mejor manera. En primer lugar, la pregunta es ¿a qué tipo de texto corresponde? Esa pregunta creo que ya la hemos contestado, ya es más fácil de darnos cuenta qué tipo de texto era el anterior. Básicamente era un texto literario y específicamente un poema, eso ya lo dijimos. La pregunta importante es cómo podemos identificarlo, cómo podemos saber que es un texto literario y diferenciarlo de un texto no literario. En primer lugar, nos damos cuenta de que por su estructura, está compuesto de versos, ¿verdad? De estrofas, y está escrito en un lenguaje muy fuera de la norma común y también fuera de un lenguaje que cumple un rol más bien informativo. Por lo tanto, podemos ahí ir encontrando características que nos llevan a determinarlo como un texto literario, ¿verdad? No está entregando información, no es información objetiva, no está dando un punto de vista, una opinión, sino que está expresando emociones y está refiriéndole a una segunda persona algunos aspectos hermoseados con un lenguaje fuera de la norma. ¿De qué habla el texto?
Básicamente, eso lo vamos a ir respondiendo a medida que avancemos en las preguntas. ¿Qué se deduce del texto? Recuerden que la palabra deducir era un sinónimo de inferir, y hemos hablado anteriormente de las inferencias. ¿Cuál crees que es el propósito del texto? Eso también los vamos a ir respondiendo a medida que avancemos. Aquí tenemos la primera de las preguntas que dice, ¿cuáles son las golondrinas que no volverán? Y tenemos las siguientes opciones. A, las que llaman al cristal del balcón. B, aquellas que aprendieron nuestros nombres. C, las que escalan las tapias de tu jardín. D, aquellas cuajadas de rocío. Aquí nos está preguntando por algo bastante específico que podemos encontrar en el texto, que lo podemos eh, encontrar de manera textual. Por lo tanto, el tipo de pregunta aquí involucrada es preguntas de información explícita. Básicamente lo que se pide, la habilidad que se trabaja en esta pregunta es localizar la información, encontrarla en el texto. Por lo tanto, tenemos que volver al texto para poder responderla. El texto dice así, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala a sus cristales, llamando jugarán. Esas son las que sí volverán, por lo tanto cualquier opción que se relacione a lo que diga acá no nos sirve. Y continuamos. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Por lo tanto, aquí a su derecha encontramos las opciones, aquellas golondrinas que son las que no volverán. Por lo tanto, aquí tiene que estar la respuesta. Y veamos, volvamos nuevamente a las opciones. A las que llaman el cristal del balcón, esto no aparece aquí en la columna derecha. Aquellas que aprendieron nuestros nombres, eso sí que aparece en esta columna. Dice, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Y eso es lo que nos está pidiendo la pregunta. Pidiendo reconocer y localizar la información de cuáles eran las que no volverían. Por lo tanto, la opción correcta es la B, aquellas que aprendieron nuestros nombres. Esto aparece textual, es una pregunta de localización de información, por lo tanto, tenemos que contentarlo con lo que aparece en el texto. La opción correcta es la letra B. Y recuerden ir anotando esta corrección en su guía, en el trabajo que ustedes realizaron. Vamos a la pregunta 2 que dice, ¿cuál de las siguientes opciones contiene un título apropiado para el texto? Y tenemos las opciones. A, cuando el amor se va. B, la alegría de estar juntos. C, el amor que volverá. Y D, no importa si no estás. ¿Qué habilidad estamos trabajando en esta pregunta? Básicamente la de interpretar y relacionar. ¿Por qué? Porque básicamente es un poema que está escrito en un lenguaje más bien literario, metafórico, que más allá de lo que leemos literalmente, textualmente, podemos interpretarlo. Quiere decir algo todo esto de las golondrinas que volverán algunas y otras que no volverán. ¿A qué se refiere con que no volverán? Aquellas que contemplaban este amor de esta pareja, de este hablante lírico con su objeto. Para responder a esto, preguntémonos de qué habla realmente el texto, porque más allá de estar hablando de golondrinas, más allá de lo que podríamos entender de manera textual, tenemos que entender que hay un mensaje detrás. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Básicamente habla de aquel amor que se ha perdido y que no volverá. Por eso dice que las golondrinas no van a volver, porque ese amor, el que contemplaban, ese amor ya no está, ya se fue. Por lo tanto, podemos descartar opciones como la alegría de estar juntos. Por el contrario, el temple de ánimo es más bien melancólico y resignado. El amor que volverá, efectivamente, por el contrario, está diciendo que esas golondrinas no van a volver, que eso ya ocurrió, ya pasó y ya no vuelve. No importa si no estás, tampoco nos lleva al sentido de este poema. Así que la opción correcta en este caso va a ser cuando el amor se va.
Tenemos la tercera pregunta que dice ¿cuál es la relación entre la primera y la segunda estrofa del poema? A, dice, la primera caracteriza el vuelo de las golondrinas y la segunda la describe físicamente. B, en la primera se describe físicamente a las golondrinas y en la segunda a otras aves. C, en la primera se explica qué golondrinas regresarán y en la segunda cuáles irán. Y D, en la primera se señala qué golondrinas se irán y en la segunda se explica el por qué. ¿Qué habilidad estamos trabajando aquí? Nuevamente interpretar y relacionar. ¿Por qué? Porque es una pregunta de relación entre párrafos, por lo tanto hay que relacionarlo. La información de ambos párrafos, de ambas estrofas, que a su vez son párrafos, por supuesto. Tenemos que interpretar en primer lugar la información de cada una de estas estrofas para poder relacionarlas. Así que vamos a revisar el texto. Decía así. En la primera estrofa dice, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Veamos las opciones, dice, la primera caracteriza el vuelo de las golondrinas. Aquí en ningún momento está dando las características de cómo vuelan las golondrinas. Y acá en el segundo que dice, pero aquellas que el bueno refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. No está describiendo físicamente a las golondrinas, por lo tanto no nos sirve la primera opción. Dice la opción número B, dice ahora, en la primera se describe físicamente a las golondrinas, tampoco se está dando una descripción de las golondrinas físicamente, así que desde plano ya la opción B la descartamos también. Se dice, en la primera se explica qué golondrinas regresarán y en la segunda cuáles irán. Y para eso vamos al texto nuevamente, dice volverán las oscuras golondrinas, ahí dice que volverán. Y acá en la segunda estrofa dice esas no volverán. Por lo tanto hay unas que regresan y otras que no. Y la opción que más se ajusta a esto es precisamente la letra C que estábamos leyendo. Dice las primeras que regresarán y en el segundo cuáles se irán. Es decir, que no regresarán, por lo tanto esta es la opción que nos sirve. Veamos la D para descartar en caso de cualquier que puede haber sido algún distractor el anterior. Dice D, en la primera se señala que golondrinas irán y en la segunda se explica el por qué. No, aquí en la primera estrofa dice cuáles volverán. Así que efectivamente la opción que nos sirve es la letra C. Así que anoten también esto en sus correcciones, es la letra C la opción que corresponde. 4. De la lectura del poema se puede inferir que A. El hablante lírico explica qué siente al iniciar una relación amorosa. B. Se describe el sentir de la separación mediante golondrinas y madreselvas. C. Las golondrinas representan recuerdos negativos y las madreselvas positivos. Y D. El hablante se muestra esperanzado en que estará junto a su pareja nuevamente. ¿Qué habilidad se mide en esta pregunta? Básicamente interpretar y relacionar. Y es parte de una interpretación el realizar inferencias, es decir, sacar conclusiones, deducir, colegir a partir de la información que aparece en un texto, concluir información que aparece implícita. De estas opciones, ¿qué es la que nos resulta más adecuada? Vamos a ver, hay que relacionar este ejercicio con la pregunta ¿qué se deduce del texto? ¿Qué podemos deducir de este texto? En la primera opción nos decía el hablante lírico explica qué siente al iniciar, qué siente al iniciar una relación amorosa. Si nos damos cuenta del temple de ánimo que presenta y la manera en cómo que presenta lo que está diciendo, nos damos cuenta que habla de una manera nostálgica y un tanto resignada respecto al fin más bien de la relación, de aquellas golondrinas que no van a regresar, ¿verdad? Que fueron testigos del amor. Por lo tanto, esta opción no nos sirve. La opción B dice, se describe el sentir de la separación mediante golondrinas y madreselvas. Efectivamente es una opción bastante acertada, así que la vamos a dejar marcado y revisaremos las otras opciones. Dice C, las golondrinas representan recuerdos negativos y las madreselvas positivos.
tanto respecto a esto, tanto cuando habla de las golondrinas como de las madreselvas, en ambas posiciona tanto aquellas que regresan y aquellas que no regresan. Por lo tanto, hay aspectos tanto positivos como negativos en ambos elementos, en las golondrinas y en las madreselvas. Y D, el hablante se muestra esperanzado en que estará junto a su pareja nuevamente. Lo dice abiertamente, dice las golondrinas no volverán. Básicamente aquí lo que se ha hecho en este poema es una descripción del sentir de una separación mediante esta metáfora de las golondrinas y las madreselvas. Por lo tanto, la opción que es la más acertada de estas es la letra B. Vamos con la pregunta número 5 que dice así. En tu opinión, ¿cuál de las siguientes alternativas describe el temple de ánimo o el sentimiento predominante, que también podemos nombrarlo, del hablante lírico del poema? Tenemos las opciones A, resignado, pues no duda acerca de lo que sucederá en su relación. B, alegre, ya que su relación significaba un gran peso. C, triste, pues ha perdido su amor. D, nostálgico, dado que demuestra constantemente el deseo de volver al pasado. Aquí la pregunta básicamente lo que nos pide es que nosotros reflexionemos sobre el contenido de este poema. Para poder reflexionarlo tenemos que volver a leer algunos extractos para entenderlos y generar un juicio al respecto. Dice acá, aquellas que vuelan refrenaban, aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas de día, esas no volverán. ¿Qué actitud hay acá? ¿Cuál es el temple de ánimo? Para ser más exacto, ¿cuál es el sentimiento que hay? Todos pensaríamos que puede ser cualquiera de la A, la C o la D, pero hay que ser más específico. Dice, vamos desde abajo hacia arriba, a ver, nostálgico, dado que demuestra constantemente el deseo de volver al pasado. En ningún momento del texto habla de eso, de querer volver o retroceder en el tiempo, querer básicamente retomar esta situación, esta relación, de volver a vivir esos momentos, sino que es otro su sentimiento. Triste podría ser, triste pues ha perdido su amor, pero no es lo suficiente específico, no es que esté todo el tiempo lamentándose, sino que habla básicamente de lo que aquello vivido no volverá. Alegre, ya que su relación significaba un gran peso, no hay información que nos permita saber que su relación no era grata para él, por lo tanto no nos sirve esa opción, así que nos tenemos que quedar. Y es la más acertada, obviamente, la letra A, dice, resignado, pues no duda acerca de lo que sucederá en su relación. Él ya dice, ya lo vaticina, lo dice claramente, esas no volverán, volverán a crecer las madreselvas, no volverán a volar las golondrinas, por lo tanto ya está resignado, ya sabe lo que va a pasar. Vamos con la pregunta número 6 que dice, ¿cuál es el sentido de los siguientes versos del poema? Dice, pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar. Las opciones son A, su dicha se detenía debido al hermoso vuelo de las aves. B, contemplaban el hermoso vuelo de las aves con una gran dicha. C, las hermosas aves eran dichosas al volar libremente. Y D, las aves se detenían para contemplar su dicha y su hermosura. ¿Qué tipo de pregunta es esta? ¿Qué habilidad se mide? Perdón. ¿Qué habilidad se mide? Es interpretar y relacionar. Y aquí para poder comprender mejor qué quieren decir estos versos, tenemos que ordenarlos. En primer lugar, tenemos que comprender que aquí se ocupa una figura literaria que ustedes ya la han visto en clases cuando cuando se abordó la unidad de género lírico, que es la figura literaria del hipérbaton, que es cuando se realiza un desorden gramatical, se cambian de lugar el sujeto, el verbo, los objetos directos, indirectos, los circunstanciales, para generar un efecto estético, estilístico.
Aquí, si ordenamos estos versos, lo que nos diría es, pero aquellas que refrenaban el vuelo al contemplar mi dicha y tu hermosura. Por lo tanto, si ordenamos esto, comprendemos que a lo que se refiere es que las aves se detenían, refrenaban el vuelo. Aquí hay que consignar que refrenaban el vuelo es equivalente a decir que se detenían para contemplar la dicha y la hermosura de estas personas. Así que la opción eh, correcta para esta pregunta es la letra D. 7. ¿Cuál de las opciones presenta un título adecuado para este poema? Tenemos 4 opciones: A, Las aves de la alegría; B, Adiós que te vaya bien; C, Una eternidad junto a ti; y D, Pronto nos volveremos a ver. El tipo de pregunta y la habilidad involucrada en esta pregunta es la reflexión. Reflexionar en lo que se pide en esta pregunta, básicamente ya sabiendo de qué habla este poema, qué es lo que busca expresar este poema, cuál es la idea central. Tenemos que pensar en cuál de estos títulos es más adecuado a esa idea principal y que complete todo el sentido del texto. Tenemos A, Las aves de la alegría, refiriéndose a las golondrinas, pero es solamente uno de los elementos de este poema que se ocupa de manera más bien metafórica, no es que hable de golondrinas. Por lo tanto, esta opción no nos sirve. B, Adiós que te vaya bien, sí es una opción que podría ser la adecuada, vamos a dejarlo marcado. C, Una eternidad junto a ti. Pensemos realmente si habla el poema de que se va a vivir una eternidad junto al objeto lírico, junto a esta persona, esta amada de cual hablaba, a cual le hablaba, perdón. Y de Pronto nos volveremos a ver. Recuerden que hablamos anteriormente que la actitud de este hablante lírico era más bien de resignación, no hablaba de que se volverían a ver, sino que el amor que ya habían tenido era algo con que ya se había acabado, ¿verdad? Por lo tanto, la opción más acertada para esta pregunta es, la opción más acertada, digo, es la B. Adiós, que te vaya bien. Él ya está de alguna manera resignado a que la relación ya se acabó, el amor ya se acabó, por lo tanto está de alguna manera despidiendo a la amada. Así que esta ha sido la respuesta para esta pregunta y esta es la última de las preguntas que aparecían en la guía. Ya habiendo terminado nuestra clase, nuestra revisión de la comprensión lectora, ahora vuelvo a este microcuento que les presenté a modo de regalo lector para hacer algunas aclaraciones. Los invité anteriormente, o al momento de leerlos, a que reflexionaran sobre su contenido y ahora vuelvo a ello para aclarar básicamente algo que ustedes ya deben haber notado. Aquí hace referencia a este microcuento básicamente a la contingencia que se produjo hace un año atrás, en octubre del año pasado, y los meses que vinieron a continuación previos a la pandemia, específicamente al estallido social y, para ser más específico, a la situación vivida por varias personas que vieron perdidas algunas de sus piezas oculares, algunos de sus ojos, la visión de alguno de ellos, producto del accionar de Carabineros. Por eso es que dice, por eso es que este personaje tiene un parche en el ojo, y por eso que esta mamá de la niña que le pregunta por el parche de su ojo, que es una carabinera, la mira casi suplicándole que ella no le mencione el tema a su hija cómo llegó a tener ese problema en el ojo. Como ven, un cuento, un microcuento puede aludir a la realidad, y a eso es a lo que hace referencia esto. Por eso se los compartía, para que lo reflexionaran, y espero que les haya gustado. Ahora es momento que ustedes trabajen de manera independiente. Se ha enviado una ficha de lectura a sus correos que debe ser entregada como máximo el miércoles 14 de octubre. Esto será revisado en la próxima clase y en esta seguiremos trabajando habilidades de comprensión lectora. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos veremos en una próxima sesión.